Onda del despertar, página 65, como hemos dicho. La esencia del camino es el desapego, y el objetivo de aquellos que practican es liberarse de las apariencias. Se dice en los sutras, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. La budeidad significa conciencia. Aquellos mortales cuyas mentes son conscientes alcanzan el camino de la iluminación y por ello son llamados Budas. Se dice en los sutras, aquellos que se liberan a sí mismos de toda apariencia son llamados Budas. El aspecto de la apariencia como no apariencia no puede apreciarse visualmente, sino que únicamente puede conocerse mediante la sabiduría. Cualquiera que escuche y crea esta enseñanza se embarcará en el gran vehículo y abandonará los tres reinos. Los tres reinos son codicia, odio e ignorancia. Abandonar los tres reinos significa regresar desde la codicia, el odio y la ignorancia a la moralidad, la meditación y la sabiduría. Dependen de los mortales y cualquiera capaz de reflexionar verá que la naturaleza de la codicia, el odio y la ignorancia es la naturaleza búdica. Más allá de codicia, odio e ignorancia, no hay sino la naturaleza búdica. Se dice en los sutras, los budas solo se han convertido en budas mientras vivían con los tres venenos y alimentándose del dharma puro. Los tres venenos son codicia, odio e ignorancia. A mi juicio este texto es un poco más complicado que el anterior. Ahora empieza relativamente suave, después se complicará, pero es enormemente interesante. Ya empieza con una afirmación solemne. La esencia del camino es el desapego. Parece que sí, suena a poco, ¿no? No ligarse a realidad alguna es la esencia del camino. El desapego equivale a no ligarse a lo que parecen ser las cosas. Por eso los sutras dicen que el desapego es iluminación. Porque niega las apariencias, niega las apariencias, niega lo que parece ser las cosas, lo que creemos que son. Una cosa es lo que parece ser el mundo de las cosas para nosotros, vivientes necesitados, y otra es lo que ahí es. La iluminación es comprender que lo que hay no es el mundo de cosas que a nosotros nos parece ser. Por tanto, la budeidad significa lucidez de conciencia. Aquellos cuyas mentes alcanzan ese grado de lucidez sobre la realidad de lo que parece ser, alcanzan el camino de la iluminación y son los llamados Budas. Los que se liberan a sí mismos de dar por reales las apariencias y incluso la apariencia de ellos mismos son los llamados Budas. Comprender las apariencias como no apariencias, es decir, como no reales, como ni sujetos ni objetos, no puede apreciarse solo visualmente, sino que precisa conocerse mediante la sabiduría, un tipo peculiar de comprensión que luego se dedicará a explicarlo. Cualquiera que escuche y dé fe a esta enseñanza se embarcará en la vía del gran vehículo y abandonará el reino de la codicia, es decir, el reino del deseo insaciable, del odio, que es la otra cara del deseo insaciable, y de la ignorancia, que es la resultante de ver las realidades desde el deseo insaciable y el odio que acompaña lo que se opone a ese deseo. Abandonar los reinos del deseo, el odio y la ignorancia significa entrar en el reino de la moralidad, es decir, la no depredación desconsiderada, la meditación, es decir, la consideración atenta de toda realidad y como consecuencia entrar en el reino de la sabiduría, que es la comprensión de la realidad libre de las deformaciones que crea el deseo y el odio. Estos tres reinos, codicia, odio e ignorancia, dependen de nuestra condición mortal. Y esto, recordadlo porque tendrá muchas consecuencias.
son inseparables de nuestra condición de vivientes necesitados. Pero quien sea capaz de reflexionar verá que incluso la naturaleza de la codicia, el odio y la ignorancia es la naturaleza búdica. Nada hay frente a la naturaleza búdica. Nada hay detrás o más allá de la codicia, el odio y la ignorancia, sino es la naturaleza búdica, es decir, el vacío de lo que es. Los tres reinos son la naturaleza búdica. Los tres reinos son la naturaleza búdica. Y la naturaleza búdica son los tres reinos. Si no olvidamos nunca eso, las consecuencias son enormes. Esos tres reinos son los tres venenos. Pero los tres venenos no son otra cosa que el vacío de la naturaleza búdica. Por consiguiente, los budas solo se han convertido en budas mientras vivían en los tres venenos. Como si no, porque esos tres venenos son los compañeros de nuestra condición necesitada. Pero a la vez alimentándose de la enseñanza del Dharma puro, es decir, de la doctrina del Buda que dice que todo está vacío. El reino de los tres venenos es el reino de las formas. Y las formas no son otra cosa que el vacío. Fijaros esto, es muy fácil decir las formas son vacío y los vacíos son formas. Pero resulta que el mundo de las formas es el mundo que crean los tres venenos. Por eso el mundo de las formas, el mundo que vivimos como real, es un mundo de dolor, porque lo crean los tres venenos. El reino de los tres venenos es el reino de las formas. Y las formas no son otra cosa que el vacío. De igual forma que el vacío es el reino de las formas. Por tanto, estamos hablando que el vacío es el reino de los tres venenos. Los tres venenos es el reino del vacío. Por consiguiente, la vía solo puede hacerse en el reino de las formas. Porque el reino de las formas no es otra cosa que el vacío. Y es preciso advertir que el reino de las formas se presenta siempre en el reino de los tres venenos. De nuestra condición de vivientes necesitados por consiguiente, y por consiguiente desde el reino de los tres venenos, hemos de despertar a nuestra naturaleza búdica. No hay otro punto de partida posible, ni otro lugar desde donde realizarlo. El autor inicia efectivamente un nuevo sermón, el sermón que titula Del despertar, y lo hace, tal como decía ahora Mariano, con una sentencia solemne y contundente. La esencia del camino es el desapego, que es otra manera de afirmar que no hay camino sin desapego. El objetivo de quienes practican, prosigue Bodhidharma, es liberarse de las apariencias. Creo que debiéramos de prestar atención a este inicio del sermón y sobre todo al encadenamiento de sentencias, porque creo que no tiene desperdicio. Tras haber advertido en el primer tramo del libro que en el camino no hay nada que hacer, pareciera que, casi corrigiéndose a sí mismo, el autor volviese sobre sus pasos para rectificar y decirnos que en el fondo sí que hay algo que hacer, que el camino no es cierto que no posee un objetivo bien definido. Creo que es muy importante entender estos supuestos, insisto, vaivenes del autor, presentes de igual manera en otros textos espirituales y religiosos. Y lo es a fin de comprender cuál es la naturaleza de lo que él llama, Bodhidharma llama, el camino. Así pues, ¿se corrige Bodhidharma o es que el libro avanza y a medida que avanza también lo hacemos nosotros con él? ¿Acaso no pretende el autor destruir nuestras construcciones previas a fin de edificar sobre seguro, en un terreno nuevo? A mí me da la impresión de que hasta ahora buena parte de los esfuerzos del autor, de Bodhidharma, se han centrado en destruir nuestro mundo de afanes ilusorios y voluntades esforzadas y egoístas, porque no se puede acceder al camino con una mochila tan cargada de todo. El camino exige en primer lugar ligereza, vaciamiento, y vaciamiento sobre todo de nuestras propias consideraciones sobre el camino y su naturaleza.
Así pues, una vez destruido